Los hermanos Soler forman parte de la dinastía más importante en la historia del cine mexicano, principalmente porque dejaron una huella imborrable en la época de oro. Cada uno tenía una personalidad diferente, colocándose como primeros actores. Todos los hermanos adoptaron el apellido Soler como nombre artístico en honor a su abuelo materno, Antonio Soler. Cada uno de los Soler tenía su propio estilo y personalidad, pero juntos formaron la dinastía. Sus padres, Domingo Díaz García e Irene Pavia Soler, eran actores de teatro que habían emigrado de España a México en 1895 para realizar varias presentaciones en el país. La familia se dedicó al teatro ambulante, lo que expuso a los hermanos al mundo del espectáculo desde una edad temprana. De los 8 hermanos, solo 5 se dedicaron a la actuación, siendo Fernando, Andrés, Domingo, Julián y Mercedes, quienes realizaron proyectos cinematográficos. Irene, Gloria y Elvira prefirieron mantenerse alejadas de la actuación. Debido a las constantes giras, todos los hijos nacieron en diferentes partes del país. Tras crecer la familia, decidieron establecerse en la Ciudad de México, pero la inestabilidad política y social que había en todo país los hizo tomar la decisión de emigrar a los Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles, California. Es aquí donde los hermanos mayores formaron el cuarteto infantil Soler, adoptando el apellido de su madre. Presentaban pequeñas obras teatrales y actos cómicos. Los primeros contactos con la pantalla grande fueron en Hollywood, cuando Fernando e Irene incursionaron en el cine mudo. A continuación, te hablaré de cada uno de ellos, y al final, de sus descendientes que se mantienen vigentes en el espectáculo actualmente. Fernando Soler Díaz Pavia, mejor conocido como Fernando Soler, fue un actor, guionista, productor de teatro y director de cine. Fue y es considerado por muchos el mejor actor de Latinoamérica. En 1922, Fernando e Irene Soler ingresaron a los sets cinematográficos de Hollywood, participando en su primera película, The Spanish Jade, pero su vocación estaba en el teatro, y en 1923 formó su propia compañía en La Habana, Cuba, junto a sus hermanos, recorriendo la mayor parte del continente americano. La compañía se presentó por primera vez en la Ciudad de México en 1925, sorprendiendo al público y a la crítica, pues hacían pequeñas zarzuelas, numerosos musicales humorísticos, bailables y sketches. En 1932, viajó a España para debutar en el teatro Infanta Beatriz de Madrid con la obra El amigo Teddy, puesta en escena que logró un gran éxito. En 1934, regresó a México presentando la obra Judas en el Teatro Virginia Fábregas y actuó en la película Chucho el Roto, que marcó el inicio de su prolífica carrera como actor en la industria del cine, empezando a crecer su popularidad como la espuma. En 1946, Fernando Soler se casó con Sagrario Gómez Seco, mejor conocida como Sagra del Río, quien era española y se nacionalizó mexicana. Fue una de las parejas más estables en aquel entonces. Su conexión trascendió más allá de la pantalla. Fueron compañeros de vida y de escena, trabajando juntos en varias películas y presentaciones teatrales. Durante los años 30 y 40, Soler se consolidó como uno de los pilares del cine mexicano, participando en numerosas producciones que hoy se consideran clásicas. Su habilidad para la comedia, así como para los roles más serios y dramáticos, le ganó al respeto y la admiración tanto del público como de sus colegas. Además de su trabajo como actor, también dejó huella como director y guionista, demostrando su versatilidad y profundidad artística en películas como La oveja negra y no desearás la mujer de tu hijo, una tremenda actuación donde ganó el Ariel como mejor actor en 1951. A partir de los años 50, se va adaptando su físico a los nuevos personajes que se le ofrecen tanto del espacio provinciano como del ambiente de la gran ciudad. A comienzos de los años 60 trabajó en España en El amor de los amores en 1961 de Juan de Orduña y recibió la Perla del Cantábrico al Festival de San Sebastián por su trabajo en Pueblito, de Emilio Fernández filmando un total de 106 películas, siendo en algunas de ellas productor, director y guionista. En 1977 filmaría su última película,
El lugar sin límites, a los 82 años. Y en 1979 estaba contemplado para su participación en la película La tía Alejandra, de Arturo Ripstein, pero su hospitalización y muerte impidieron que dicho proyecto se llevara a cabo. El 24 de octubre de 1979 murió, dejando a su amada Sagra, quien en 1989, en la Ciudad de México, a los 77 años, falleció debido a una hemiplegia. La actriz, sin hijos y sin haber buscado otra pareja, llevó consigo el legado y la memoria de un amor que trascendió en el tiempo. En un escrito que dejó el señor Fernando Soler antes de partir, mencionó lo siguiente: de niño quise ser médico o piloto aviador, después quise ser actor. Amaba tanto la actuación que me enojaba cuando los actores no me entendían cómo quería que actuaran en ese momento. Pero esa molestia se me pasaba rápido. Nunca he sido un hombre rencoroso, ni tampoco le he faltado el respeto a ningún actor. Como director de cine, me sirvió mucho la experiencia teatral, ya que es menos laboriosa que en el teatro. Andrés Díaz Pavia nació en Saltillo, Coahuila, el 18 de noviembre de 1898. Fue el segundo de la dinastía. Al inicio de su carrera en el cine, interpretó solo papeles secundarios, lo que le sirvió para madurar sus técnicas de actuación y convertirse no solo en uno de los mejores actores de la época, sino también en un gran maestro. Ya en los años 40 empezó a interpretar papeles de mayor importancia, como en Doña Bárbara con María Félix, El Gran Calavera en 1949 con su hermano Fernando y otras muchas. Participó en un total de 190 películas y solo en 2 de ellas obtuvo el papel protagónico. Nunca se casó ni tuvo hijos. Respecto a ese tema, Andrés decía: el hombre se casa cuando no tiene algo importante que hacer, y como yo siempre he estado muy ocupado. Se le conocía como un actor muy disciplinado y entregado. Se decía que estaba enamorado de su profesión, entregándose completamente a ella. Se rumora que salió con las actrices Magda Guzmán y Evangelina Elizondo. Lo que sí se confirmó fue la adopción de una niña llamada Gloria Jordán. Llegó a tener una de las colecciones de elefantes más grandes e importantes de México. Su fascinación comenzó cuando los veía desde pequeño en los circos y los fue coleccionando a través de los años y sus viajes a diferentes países. Cuando falleció, sus hermanos donaron la colección al Museo del Elefante de la Ciudad de México. 3 meses antes de partir, filmó su última película, El hermano Capulina, al lado de Gaspar Enain. Era miembro de la Asociación Nacional de Actores. Jorge Negrete, Esquilla y Adolfo Ruiz Cortines tuvieron la idea de crear una escuela para formar nuevos actores, proponiéndole a Andrés Soler ser el encargado. Así fue como se fundó el Centro de Arte Escénico del Instituto Andrés Soler, en una casona de la colonia Roma. En sus inicios, Fernando Soler era el director, pero por la carga de trabajo, Andrés lo sustituyó y por 19 años fue quien formó a varias de las estrellas como María Antonieta, La Chilindrina, Verónica Castro, Julio Alemán, Daniela Romo, Alberto Estrella, Angélica María, Ana Luisa Pelufo, Héctor Suárez y Ana Berta Espín, entre muchos otros. Andrés Soler, además de participar en la radio y la pantalla chica, también dirigió algunas películas en el cine. Partió el 26 de julio de 1969 a los 70 años de edad. Su hija Gloria se encargó de dar la noticia a todos sus familiares. Domingo Díaz Pavia nació el 17 de abril de 1901 en Chilpancingo de los Bravo, en Ciudad de México. Fue el cuarto hijo de la dinastía. Al igual que sus hermanos, destacó por su calidad actoral. En 1923, junto con Fernando, recorrieron en su compañía de teatro varias ciudades de España, México y Sudamérica. 10 años más tarde, inició su carrera como actor de cine, debutando en la película La mujer del puerto con Andrea Palma y Esther Fernández. En 1935, protagonizó a Doroteo Arango en la película llamada Vámonos con Pancho Villa. La película estuvo basada en la novela de Rafael Muñoz, autor de la novela en la que se inspiró la película. El escritor, quien tuvo contacto con el verdadero Villa durante la época de la lucha armada,
Reconoció en el actor una habilidad excepcional para representarlo, por lo que colaboró con Domingo en la preparación de sus diálogos, los cuales eran sumamente precisos. Veía en él la capacidad de darle vida al personaje en la pantalla con autenticidad, logrando que el público percibiera tanto la esencia de Villa como la relevancia histórica de los hechos retratados en la película dirigida por Fernando de Fuentes. En 1946 ganó el premio Ariel como mejor actor por la película La Barranca. Interpretó a José María Morelos y Pavón en el filme El Rayo del Sur. Se casó con la actriz Margarita Cortés Tamariz, con quien procreó a su única hija llamada Nayeli, quien falleció a los 11 años tras ser arrollada por un auto. Esta tragedia marcó la vida de Domingo, causándole un duro golpe del que nunca logró sobreponerse, lo que afectó su salud, haciendo que se viera avejentado con respecto a su edad. Se refugiaba en su casa de Acapulco, ausentándose por largas temporadas del cine. El 13 de junio de 1961, a los 60 años de edad, falleció en su casa del puerto por un infarto. Sus restos se trasladaron a Ciudad de México, donde se le rindió un homenaje. Fue el primero de la dinastía en partir. Fue sepultado en el Panteón Jardín. Julián Díaz nació en Jiménez, Chihuahua, el 17 de febrero de 1907. Fue un actor, director y escritor. Al igual que sus hermanos, creció en un entorno artístico por parte de sus padres que se dedicaban al teatro. Pero en un inicio se inclinó por la pintura, estudiando con los mejores maestros de la época. Por un tiempo se dedicó a la pintura y a la decoración, pero la sangre llama y no resistió iniciar su carrera como actor. En 1924 debutó en el teatro con la obra llamada El amigo Teddy, obra de su hermano Fernando. Se integró a diferentes compañías teatrales, viajando por Latinoamérica, España y Francia. En 1943 escribió, protagonizó y se inició como director gracias a Raúl de Anda, quien le dio la oportunidad con la película Tormenta en la Cumbre. En 1944 dirigió una de las mejores comedias con la película Me ha besado un hombre. De aquí en adelante ya no paró de trabajar, actuando en 50 películas, dirigiendo en 80 y escribiendo más de 16 producciones fílmicas, tanto en México como en España, Colombia, Venezuela y Puerto Rico. Julián admiraba al director Chano Urueta, a quien consideraba su maestro por su inquietud y versatilidad. En los años 50 fue secretario de la Asociación General de Actores. En 1938, Julián se casó con la actriz Julieta Palavicini, con quien procreó 4 hijos. El 5 de mayo de 1977, a los 70 años de edad, falleció por complicaciones respiratorias, ya que padecía de enfisema pulmonar. Mercedes Díaz Pavia nació el 19 de noviembre de 1914 en Los Ángeles, California. Fue la hija menor. Al igual que sus hermanos, desde niña participó en las producciones teatrales de la familia. Con la llegada del cine sonoro en México, muchos actores de teatro, incluida Mercedes Soler, hicieron la transición a la pantalla grande. Su debut en el cine se produjo en la década de 1940. A diferencia de sus hermanos, que rápidamente se convirtieron en estrellas de cine, Mercedes tuvo una carrera más modesta, participando principalmente en papeles secundarios. A pesar de esto, su talento y su presencia en la pantalla no pasaron desapercibidos. Mercedes se casó en 1937 con Alejandro Changerotti, con quien permaneció casada por 34 años hasta el día de su muerte. Descendencia. Elvira Díaz Pavia se casó con el actor y escritor español Antonio Moncel en 1934, en Buenos Aires, Argentina. Procrearon a su único hijo, Antonio Moncel, quien se convirtió en actor y escritor de teatro, cine y televisión. Nació en Madrid, España, el 18 de abril de 1936. A los 8 años, Antonio se trasladó a Argentina con sus abuelos, huyendo del franquismo, y luego se estableció con sus padres de manera permanente en México. Se casó con Araceli Tatuí, tuvo 3 hijas, la famosa actriz de televisión y teatro, Elvira Moncel, Araceli y Patricia Moncel, quienes se dedica a escribir y a la música respectivamente. Antonio Moncel fue un destacado escritor de telenovelas como La Gloria y el Infierno,
y La casa al final de la calle, entre otras, falleció el 29 de septiembre de 1997 a los 61 años, debido a una insuficiencia renal. Su hija Elvira Moncel, una primerísima actriz que coprotagonizó algunas de las novelas mexicanas más conocidas como Soledad, Amor en silencio y La indomable, entre muchas otras. Mercedes Soler, de su matrimonio con Fernando Changuerotti, nacieron 3 hijos. Fernando Luján fue quien más destacó en la actuación, Alejandro y Mercedes Changuerotti. De los hijos de Fernando Luján, los más conocidos son Fernando, Vanessa y Cassandra Changuerotti. Vanessa es hija de Fernando Changuerotti. También Fernando Canecchi, hijo de Fernando Luján, quien es actor, comediante, escritor, director y coach. Fernando Luján procreó 11 hijos con 9 diferentes esposas, siendo ellos los que destacan en el mundo del espectáculo. Alejandro Changuerotti, 2. Tuvo una larga carrera, comenzando desde los 9 años. Logró participar en 150 películas, además de novelas y teleteatros. Falleció en 2004 a los 64 años de edad. Fernando se casó muy joven con la socialité Teresa García, con quien procreó 2 hijos, Alan y Alejandro, pero fue este último quien se dedicó a la actuación, mejor conocido como Alejandro Guse. Participó en la serie cómica y juvenil de los años 80 y aún continúa vigente. Julián Soler y Julieta Pallavicini procrearon 4 hijos, Fernando, actor de cine y teatro, Irene, Julián y Juan Manuel Soler, quien fue un destacado director y guionista. Irene Díaz Soler se casó con Enrique Vaquerizo Martín. Solo tuvieron 2 hijos, Gabriel y Alfredo Vaquerizo, de los cuales no se tiene información.